cousas serias, traemos a xente que sí que sabe. Neste caso, Manuel Asensio, moi buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí de nuevo, Manuel Asensio. Para los que seáis la primera vez que lo veis, es abogado especializado en derecho deportivo y viene a hablarnos un poco o intentar arrojar algo de luz sobre el caso Dux y el tema de la federación. Antes de nada, Manuel, y sin ningún tipo de mala intención, te lo pregunto desde el corazón, preguntarte por cómo estás viendo a tu Racing de Santander, que no he visto los partidos, pero ayer, echando un ojo a la clasificación, he visto que está teniendo un inicio complicado en el regreso a Segunda División. Pues sí, lo que has dicho, es la realidad. Estamos teniendo un inicio bastante complicado, seguramente con menos puntos de los que nos merecemos, pero tampoco la competición te pone en tu sitio y tampoco podemos hacer mucho más que confiar en que el equipo salga adelante. La verdad es que ha sido un inicio muy, muy difícil. Probablemente el último partido ayer con el Oviedo era un partido que el Racing no ha merecido perder en ningún caso, ha sido el que mejor ha jugado, pero un penalti de estos que el VAR ve ahora, penaltitos que llaman ahora, ¿no? Cuando el árbitro no lo haya visto en directo lo llaman y bueno, pues nada, penalti y 3 puntos menos. Pero bueno, esto acaba de empezar, esto es muy largo. Aquí ya te digo, nosotros sin mala intención, además ya sabes que somos amigos, pero hay dos tipos de personas que ven el Racing desde Coruña este año, los que quieren que pierda siempre por lo que pasó el año pasado y la polémica, y es mi caso, los que estamos interesados en cómo va, en cómo está empezando por lo menos la competición Jürgen. Muy querido aquí el año pasado, en un gran año, se fue al Sardinero, no sé cómo lo estás viendo, por lo menos está siendo titular, por lo que he visto, no sé cómo lo estás viendo. Pues sí, está siendo titular, ha jugado todos los partidos, pero está jugando un poquito más adelantado que con vosotros, está jugando en la media punta y la verdad le está costando un poco adaptarse. Yo creo que cada vez está mejor porque es un jugador que en la base se encuentra mucho más cómodo en el inicio de juego. Y por ejemplo, ayer con el Oviedo empezó de media punta y luego terminó un poquito ahí atrás cuando el equipo quiso ser más ofensivo y se le ve mucho más suelto. Pero la verdad es un jugador con mucha calidad y lo está demostrando, igual que lo demostró allí con vosotros, pues aquí lo está demostrando. De hecho, ayer, por ejemplo, en un balón parado, golpeó al larguero en una falta directa y bueno, pues yo creo que es un jugador que nos tiene que dar mucho como también nos dio a vosotros y yo creo que está contento aquí, igual que lo estuvo allí y ojalá, yo soy también de la opinión de que el Deportivo tiene que estar en fútbol profesional, igual que lo debe estar el Racing y otros equipos históricos, sin perjuicio de la rivalidad, que al final, pues bueno, es un poco lo que hay. Ahora estáis viendo lo que hay en esta categoría, lo hemos sufrido nosotros durante muchos años Sí. y la verdad es que equipos como vosotros pues tienen que salir de ahí cuanto antes, igual que nosotros pues intentar evitar no volver a esa categoría, pero bueno, hay que vivir la realidad que nos toca e intentar salir de ahí cuanto antes. Así es, una realidad que nos toca, Víctor, si al Depor le dejan competir. Te dejo a ti la primera para Manuel. No, yo creo que la primera es la que comentábamos ahora mismo Lema y yo antes del inicio del programa. Si realmente esto que está haciendo la federación es algo que se pueda hacer, es decir, el tema de aplazar este partido, el proceso de desinscribir al Desinscripción. Dux, que es una palabra, o sea, me sorprende mucho, ¿no? Eso de te voy a desinscribir, es como darte debajo de un videoclub, prácticamente. Entonces, simplemente este proceso que hay ahora mismo y todo lo que está pasando, esto desde el punto de vista de competición y demás, ¿es algo que realmente tiene alguna base? Bueno, pues a ver, sí que tiene base, evidentemente, porque cuando la federación con sus servicios jurídicos inicia un poco este proceso es porque entiende que existe esa base, ¿no? Tenemos dos cuestiones distintas. Por un lado, antes hablaba Jorge de que entendíais que el Depor iba a recibir los 3 primeros puntos porque nos iba a jugar el partido, pero tenemos que diferenciar dos ámbitos distintos. Primero, lo que son los requisitos, vamos a llamarles administrativos, para poder participar en la competición. Y por otro lado, los requisitos del reglamento para disputar un partido. Unas cuestiones disciplinarias, por decirlo así. Son dos cosas distintas. Es decir, yo no me presento a un partido, hay una resolución disciplinaria que me resta 3 puntos. No me presento al siguiente, lo vivisteis el año pasado, lo vivimos todos los que estábamos en la categoría el año pasado, no me presento al siguiente y lo que hacen es expulsarme de la competición. Es una resolución disciplinaria. En este caso, lo que se está haciendo es
antes de que participes en la competición, yo te he inscrito provisionalmente. Esa inscripción del Dux se produce el 18 de julio, ¿vale? Curiosamente también la misma fecha en la que es inscrito el Deportivo en la competición, el 18 de julio, tanto al Dux como al Deportivo en este caso se les inscribe en la competición. Pero luego tienes que cumplir una serie de requisitos. Entre ellos, pues tener un número de licencias, como sabéis, con un número de fichas P, unos sub-23 y demás. Esos requisitos no están cumplidos porque no hay inscripción de jugadores. Entonces, antes de que comience la competición, lo que hace la federación es decir, bueno, si tú no has cumplido los requisitos de inscripción, porque yo te he admitido inscripción, pero entre ellos está la de tramitar una serie de licencias, lo que voy a hacer es suspender provisionalmente esa inscripción, que es lo que ha hecho, y darte un plazo de alegaciones. Por eso dice que inicia ese proceso de desinscripción. La diferencia está en si esa desinscripción da lugar a que otro equipo se incorpore o no. Si al Dux se le considera que no se ha presentado a un partido y al siguiente lo expulsan, no puedes incorporar a otro equipo a la competición. Y la competición quedaría con uno menos, como pasó el año pasado con el Extremadura. Entonces, ese es el matiz. Si la competición queremos que vaya adelante con un equipo menos, pues evidentemente tendrían que dejar al Dux competir y no presentarse. Si lo que queremos es que esa competición tenga un equipo más, el Dux no puede empezar la competición. No puedes dejar que no se presente, porque si no se presenta es tanto como admitir que está en competición. ¿Vale? Ese es el matiz. Es una cuestión administrativa previa para competir. Para poder inscribirte tienes que reunir esos requisitos. Y luego, una vez que tú te has inscrito, tienes que cumplir los requisitos ya competicionales, lo que es el reglamento de la competición. Mi única duda aquí, Manuel, es posible que este proceso se haya iniciado en el momento en el que Dux comunicó oficialmente que no va a acudir a Riazor, porque realmente el mercado no está cerrado todavía. No es lo habitual, pero imagino que tú puedes inscribir a todos tus jugadores el día antes de que cierre el mercado. Perfectamente. Entonces, entendemos que la federación inicia este proceso, también ahora porque se ha criticado mucho a la federación, no sin razón, de que no ha hecho nada antes. Si es lo que dices tú, hay unos requisitos previos cumplidos, tú puedes pensar que el Dux no va a cumplir los de competición, pero tampoco puedes hacer nada hasta que ellos te lo comuniquen oficialmente, porque realmente el mercado cierra el jueves todavía. No sé si voy bien por ahí. Efectivamente, vas perfectamente. Es decir, en el momento, esto se acelera, en el momento que el Dux comunica a la federación que no va a cumplir. En el momento que muestra su voluntad de no voy a cumplir, no me voy a presentar, inician este proceso, porque dicen, oiga, si usted no se presenta y no se presenta porque no tiene jugadores, porque no ha inscrito jugadores, yo le voy a iniciar este procedimiento. Luego ya veremos si realmente está bien iniciado o no, o si es correcto iniciarlo de esa manera, porque al DUS le han trasladado para hacer alegaciones y está en plazo, creo que hasta hoy, además, estaba en plazo para hacer esas alegaciones. A partir de ahí, una de las alegaciones, estoy completamente seguro que va a hacer es, oiga, yo tengo plazo para inscribir jugadores, el mercado está abierto. Mientras el mercado esté abierto, usted me tiene que permitir competir. Y entre mi derecho a competir está presentarme o no. Es decir, yo puedo no presentarme a la primera jornada y presentarme a la siguiente e inscribir los jugadores efectivamente hasta el momento anterior a la disputa del partido, hasta el día anterior en este caso. En primera, por ejemplo, en primera división lo estamos viendo ahora con las famosas inscripciones y palanca y todo esto, que hasta 4 horas antes puedes inscribir jugadores, hasta 4 horas antes del partido, primera división, en fútbol profesional. Aquí, federación, el día anterior al partido tienes que tener tramitadas esas licencias, pero lo puedes hacer. No hay ningún inconveniente en hacerlo el día anterior, pero sí que estoy de acuerdo que lo que precipita todo es ese comunicado del equipo. Víctor. Y ahora lo que se está comentando, porque nada más pasa esto, 2 equipos dicen que tienen derecho a esa plaza. Por un lado está el Talavera, que dice que cumple todo y demás, pero por otro lado creo que es el Atlético Sanluqueño, ¿no? Si no me equivoco, que también dice que sí. ¿Para quién sería en este caso? Bueno, lo primero, la federación tiene que decidir cubrir la vacante. Eso es lo primero. O sea, ¿la puede dejar desierta? Sí, porque lo que dice el famoso artículo 119.6, que es el que están haciendo alusión en su comunicado ambos equipos, lo que dice es que la vacante podrá ser cubierta. Es decir, podrá es potestativo. Eso es lo primero. Entiendo que cuando inicia el procedimiento es porque la quiere cubrir.
De hecho, yo esta tarde, sabiendo que que iba a entrar con vosotros, he estado haciendo alguna comunicación con pues alguna persona de la federación que tiene un puesto de relevancia en estas, sobre todo en el comité de la primera red, y me ha confirmado que su intención es cubrir la vacante. O sea que, pero su intención, luego ya veremos cómo se desarrolla esto, pero la intención de la federación, por lo que a mí me han comentado, es que esa vacante se va a cubrir. Ahora, ¿quién tiene el derecho a cubrirla? Pues efectivamente lo que dice el famoso artículo 119 es que el derecho lo tiene, en principio, aquel que cumpla los requisitos de los que han descendido, es decir, por mérito deportivo, el que esté más cerca de haberse quedado en la categoría, dentro de la misma categoría y mismo grupo. Uh-huh. Con lo cual, cuando habla de misma categoría y mismo grupo, el Talavera, que estaba el año pasado en nuestro grupo, sería el que tiene esa prioridad. En principio, con estos argumentos. Ambos clubes tienen la posibilidad de presentarse. Es decir, se abre un periodo, imaginemos que se desinscribe efectivamente al Dux y se abre un periodo de 10 días para que posibles candidatos pretendan esa plaza. Y a partir de ahí será la federación la que decida. Yo con ese criterio entiendo que el Talavera es el que tendría la prioridad, pero lo mismo, puede que cumplan o no cumplan los requisitos. Claro. Pero aparte con el tema de los grupos cambian desde el año pasado. Claro. Que es otra de las cosas se supone que claro, se supone que se toma como referencia el grupo del año pasado y no el de este, porque el sanluqueño puede decir, oye, están los andaluces, yo también estaba ahí, ¿no? Claro, efectivamente, pero como esta vacante se produce ahora, antes de empezar, tienes que tomar como referencia el año anterior, porque es donde se han producido descensos por méritos deportivos. Claro. Entonces, cuando te dice que será del mismo grupo que de los que hayan descendido, en función del mérito deportivo, te tienes que ir al grupo del año anterior, no puedes irte a este grupo. Lo que sí, Manuel, todo esto que te comentaban desde la propia federación, como nos confirmas, tiene que ser ya. No puedes demorarlo porque esta semana empieza la segunda federación. Entonces ya no solo estarías poniéndole palos a las ruedas a primera federación, sino que el Talavera o el sanluqueño esta semana tienen que empezar a competir. Entonces, ¿qué haces? Vas arrolando una con otras, incluso tercera federación puede llegar después, porque también tendrás que, si quitas un equipo de segunda federación, tendrás que quitar otro también de tercera federación. Sí, y de hecho te exigirán, además, en tercera federación, te dirán, se ha producido una vacante en segunda federación, yo quiero ocuparla o estoy en disposición de ocuparla. Por eso os decía que es potestativo. Es decir, el artículo que dice es podrá. Claro. No dice se deberán cubrir. Entonces, en función de lo que vea la federación, supongo que tendrá que tocar efectivamente primera, segunda y tercera, y a partir de ahí ver si tiene la posibilidad de organizar todos los grupos o deja algún grupo pues con un equipo menos. Pero sí estoy de acuerdo, o sea, la resolución tiene que ser cuanto antes. La resolución tiene que ser cuanto antes. Lo que ocurre es que tienen que respetar los plazos. Al DUC se le ha dado un plazo. Una vez que esté resuelto, sí que ya es ejecutiva esa resolución. Al DUC le quedaría después competición o irse al TAD o a la justicia ordinaria a pedir una suspensión cautelar. Claro. Pero mientras tanto, esa resolución ya es ejecutiva y la federación ya puede iniciar su propio camino, salvo que un juez le diga que tiene que suspenderlo y que tiene que mantener al DUX por los perjuicios que le puede causar en la competición, pero para eso tiene que haber un principio de buen derecho. Es decir, el DUX tiene que acreditar que sí tiene la posibilidad de seguir en competición, claro. O bien firmando jugadores, o bien de alguna manera inscribiendo el número suficiente, conformado por sub-23 y por profesionales, el número suficiente para presentarse a un partido. O sea, tiene que inscribir un mínimo de jugadores, porque si no lo hace, incluso en la justicia ordinaria no le van a conceder unas medidas cautelares. Claro, y con el salario mínimo, supuestamente. Eso es, aportar los contratos. Podría pasar otra vez, corrígeme si me equivoco, es decir, ahora mismo tú inicias con ese salario mínimo, pero dentro de 2 meses vuelve a haber impagos, como pasó el año pasado en otros equipos. Es decir, echa la ley, echa la trampa. Sí, y estaríamos en el siguiente paso, que es proceso de Extremadura. Sucedería lo que sucedió el año pasado con Extremadura. Increíble. Por redondear, sí. Sí, para ponerle la guinda. Oye, no sé si Víctor va a tener una más. Yo tengo una
una última relacionada precisamente con esto que te comentaba Víctor del salario mínimo. Lleva diciendo el presidente del Dux, también escuchamos a Alfredo que pasó por aquí a hablar, de que el Dux estaría dispuesto a competir o a poder pagar si no fuera este tema de los salarios mínimos, que incluso tiene denunciada a la federación. Tiene denunciada a la federación porque estas medidas no están aprobadas del todo. Bueno, hoy ha reiterado el presidente que van a ir a los tribunales hasta el final. No sé qué recorrido le ves tú a estas protestas del Dux desde un punto de vista primero legal y sobre lo que está escrito, y después con los precedentes que hemos visto últimamente, que la federación, que si no tiene la razón, encuentra la manera de que se la den. A ver, yo entiendo que es un tema delicado. Es un tema delicado porque efectivamente ellos lo que argumentan, por lo que he leído en prensa y demás, es que está estableciendo un salario profesional para una competición no profesional, un salario mínimo y demás. Pero creo que hay que distinguir, por un lado, lo que es competición de lo que es el derecho laboral. Es decir, estamos hablando de unas normas, de unas reglas que se aprueban en asamblea, unas modificaciones reglamentarias que se han aprobado. Esas modificaciones reglamentarias, que entiendo que el Dux será, bueno, por lo que pelee porque no se aprueben, diciendo que desde luego no cumple los requisitos, pero la realidad es que hay una aprobación. Con lo cual yo entiendo que eso va a ser complicado cuando estamos hablando de una base asociativa, no es más que una asociación que aprueba sus propias normas. Y mientras no sean contrarias a derecho, que un juez no diga que son contrarias a derecho, esas normas se tienen que cumplir por todos los asociados. En este caso, con los afiliados a la federación. Los clubes están entre ellos. Yo entiendo que tienen una pelea también entre ambos que trasciende un poquito lo que es la propia federación. Sí. Entonces, pues bueno, supongo que por ahí vienen unos y otros, porque si la realidad es que el Dux entiende que tiene que inscribir jugadores y que quiere competir, lo que tiene que hacer es intentar la inscripción, creo, bajo mi punto de vista. Y luego, si se la rechaza a la federación, pelear. Pero ahora mismo creo que están forzando un poquito la situación y la federación ha optado por la vía de, pues no inscribes jugadores, te desinscribo. Entonces, cada uno sin entrar en valoraciones de quién tiene o no tiene razón, que es muy complicado. Pero creo que han empezado una pelea que no beneficia a nadie. No, eso seguro. Pero a todo esto, una duda que me queda, Manuel. En este caso, igual estoy diciendo una tontería, me lo dices y no pasa nada, que no serías el primero. Pero la federación en este sentido, ahora, en términos de asociación, funciona como algo privado, porque a lo mejor lo que el Dux dice es que la federación, hasta donde tengo más o menos entendido, las federaciones deportivas son entes públicos. No sé si ahí funciona como algo privado y al ser una asociación, porque en la liga de fútbol profesional sí que está claro, es una asociación cerrada y cada uno es privado, pero esto no tendría que funcionar como algo público. No, las federaciones deportivas son asociaciones de carácter privado, eso sí, con funciones delegadas de la administración en diversas materias. Por ejemplo, la emisión de las licencias. Las licencias administrativas, al final no es una licencia administrativa para competir, esa emisión es una potestad delegada de la administración. Pero las federaciones tienen carácter privado, apropian sus propias normas de carácter interno, son exigibles ante sus miembros, asociados y demás. Pero las federaciones tienen, como os digo, naturaleza jurídica privada. No son de. Lo que pasa que tienen funciones públicas delegadas, eso sí. Claro, pero bueno, entonces es lo que dices tú. Poco caso hay, si se aprobó en asamblea, poco caso tiene el Dux. Otra cosa es que el Dux haya impugnado esa asamblea. Vale. Y claro. Entonces, claro, ahí tenemos la pelea por la impugnación de los acuerdos adoptados y demás. Pero bueno, mientras tanto, mientras no se suspendan esos acuerdos, son ejecutivos. Lo que hablábamos antes son unas normas dictadas por la propia o acuerdos adoptados por la propia asamblea, y mientras no haya un juez que los suspenda, esos acuerdos son ejecutivos. Igual que cualquier tipo de resolución, en este caso de juez de competición, juez único de competición, en el momento que resuelva respecto de las alegaciones del DUS. Por eso, hilando un poco con lo que decíamos antes, en el momento que haya una resolución, ya se puede adoptar la medida que corresponda, vamos, según adopte la federación. Víctor, no sé si tienes alguna última para la para última, Manuel.
No echabas de menos estos salseos, ¿eh? Porque claro, estando en segunda, esto, ¿eh? ¡Ay, qué Sí, maravilla! ¿verdad? Es muy aburrido hablar de fichajes, de si viene uno, de si viene otro, de si juegan así, de esta manera, de otra, ¿no? Sí, mejor esto, mejor aquí estamos nosotros, no te preocupes, aunque el Racing se meta en Champions, aquí estaremos nosotros para traerte líos cada mes y medio. Manuel, muchísimas gracias por pasarte como siempre, lo explicas fenomenal, yo creo que ha quedado todo bastante claro y es un placer, como siempre, tenerte por aquí y sobre todo agradecerte eso, que te atracamos continuamente con estos líos, que bueno, sé que es tu trabajo y te gusta, pero bueno, no siempre es fácil explicarlo como lo explicas tú. Así que muchísimas gracias y insisto, de corazón, que le vaya bien al Racing, porque aunque solo sea por ti, yo creo que bien merecido está. Nada, pues lo mismo os digo, muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Me lo paso muy bien, me entretengo mucho con vosotros, aprendo porque al final de esto se trata de estudiar y aprender. Y por supuesto que os deseo lo mejor, al Deportivo también, que tengáis una gran temporada, que empecéis a jugar, que es lo que queréis, lo que os Estaría gusta, bien. de lo que habláis habitualmente, que lo hacéis fenomenal. Y nada, lo dicho, pues por aquí estaré para lo que necesitéis. Perfecto, pues muchísimas gracias, Manuel. Hasta la Muy vista. bien.